Dicen que el amor de una madre es incondicional, pero nunca te advierten de que, a veces, el amor de tu hijo tiene fecha de caducidad. Me llamo Diana y tengo 55 años. Durante 32 años, creí que estaba construyendo algo sagrado, un vínculo entre madre e hija que resistiría cualquier cosa que la vida nos deparase. Cambié pañales a las 3 de la mañana. Doblé turnos para pagar las clases de baile. Asistí a innumerables funciones del colegio en las que solo tenía 2 frases, pero brillaba como un sol. La acompañé en sus desamores, celebré sus victorias como si fueran mías, y hice sacrificios tan silenciosos que hasta yo misma me olvidé de contarlos. Pensaba que el amor era un idioma que ambas hablábamos con fluidez. Estaba equivocada. Si te gustan las historias que tocan el corazón y te hacen sentir algo real, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos trabajando duro para llegar a los 1000 suscriptores y tu apoyo lo es todo para nosotros. Y déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos ves. Nos ayuda a saber que no estamos solos en esto. La primera vez que noté el cambio, me dije que estaba imaginando cosas. Fue algo pequeño, tan pequeño que reconocerlo me parecía una admisión de paranoia. Sara siempre me había llamado los domingos. Siempre. Era nuestro ritual, nuestra hora sagrada en la que me contaba cómo le había ido la semana. Me hablaba de su marido, Marcos, y de su trabajo en la consultora de marketing del centro. Yo la escuchaba, le ofrecía consejos cuando me los pedía, me reía con sus anécdotas y sentía, por ese breve instante, que todavía importaba en su vida ajetreada y exitosa. Pero entonces las llamadas empezaron a llegar más tarde. Luego, cada 2 semanas. Después, una vez al mes. Y finalmente, silencio, interrumpido por mensajes de texto breves que parecían correos corporativos. Semana de locos, mamá. Hablamos pronto. Pronto. Nunca llegaba. Recuerdo el momento exacto en que mi corazón susurró por primera vez que algo iba terriblemente mal. Era mi cumpleaños, el 54º. Había puesto la mesa para 2 y había preparado su tarta de limón casera favorita, la que llevaba horneando desde que tenía 7 años. La receta estaba gastada y manchada, una prueba de décadas de tradición. Incluso había comprado limones ecológicos, de los caros, porque Sara siempre decía que tenían un sabor más intenso. Las 6 llegaron y pasaron. Luego las 7. A las 8:30, mi móvil vibró. No era una llamada, sino un mensaje. Lo siento, mamá. Se me ha complicado el trabajo. No puedo ir. Feliz cumpleaños. Ni tarta, ni un abrazo, ni una explicación que pareciera venir de una hija que recordaba haber sido acunada hasta dormirse en estos mismos brazos, que ahora temblaban al sostener el teléfono. Esa noche comí un trozo de tarta sola, y cada bocado me supo a polvo y a promesas rotas. El resto lo tiré a la basura a la mañana siguiente. No soportaba ni verlo, pero me dije a mí misma que fuera paciente. Estaba forjando su carrera, su matrimonio, su vida. ¿No era eso para lo que la había criado? ¿Para que fuera independiente? ¿Fuerte? ¿Una mujer de éxito? Quizás solo era una fase. Una distancia temporal que surge cuando los hijos extienden sus alas. Los dolores de cabeza comenzaron por esa época. Al principio eran manejables. Solo un dolor sordo en la nuca que un ibuprofeno podía silenciar. Pero se hicieron más fuertes, más persistentes, acompañados de mareos que hacían que el mundo se inclinara de repente. Los ignoré durante meses, como se ignora la luz de avería del coche, esperando que se solucione por sí sola. Cuando finalmente fui al médico, empujada por un mareo tan fuerte que casi me desmayo en el supermercado, el diagnóstico llegó envuelto en una terminología clínica que no podía ocultar su gravedad, una enfermedad neurológica, progresiva, que requería tratamiento, seguimiento y, lo más importante, apoyo. Llamé a Sara esa tarde, con las manos temblorosas. Por primera vez en meses, contestó al segundo tono. «¿Mamá? ¿Pasa algo? Nunca llamas tan tarde». El hecho de que mi llamada le pareciera extraña, que mi voz al teléfono fuera ahora una anomalía en lugar de un consuelo, debería haberme advertido. Pero yo estaba desesperada por conectar, desesperada por creer que, sin duda, esta noticia la traería de vuelta a mí.
Sara, cariño, necesito hablar contigo. He ido al médico hoy y... Mamá, es que estoy justo en medio de una cosa. ¿Puede esperar a mañana? Es importante, cielo. De verdad, necesito... Mañana, mamá. Te lo prometo. Tengo que colgar. La línea se cortó, y me quedé mirando el teléfono, preguntándome en qué momento exacto me había convertido en una interrupción en la vida de mi hija en lugar de una prioridad. Llegó el día siguiente, pero su llamada no. Cuando por fin logré hablar con ella 3 días después, su respuesta fue comedida, distante, como si estuviera leyendo el guión preparado para un cliente difícil. Suena serio, mamá. ¿Has mirado opciones de tratamiento? Puedo enviarte algunos enlaces a páginas web. Páginas web. Como si lo que necesitara fuera información en lugar de su mano en la mía, su presencia a mi lado, su voz diciéndome que todo saldría bien. Esperaba que pudieras venir conmigo a la próxima cita. Me aventuré, odiando lo débil que sonaba mi voz, lo mucho que parecía una súplica. Hubo una pausa, demasiado larga, demasiado calculada. Miro mi agenda y te digo algo. Nunca me dijo nada. Los meses siguientes me enseñaron un nuevo tipo de soledad. Una cosa es estar sola. Otra muy distinta es estar rodeada de recuerdos de un amor que, al parecer, significaba más para ti que para la persona que lo inspiró. Cada rincón de mi pequeña casa susurraba el nombre de Sara. Las marcas de crecimiento todavía a lápiz en el marco de la puerta de la cocina, señalando su viaje desde el metro de altura hasta el metro 68. Las fotos que cubrían la pared del pasillo, su primer día de cole, su graduación, el día de su boda, en el que yo estaba a su lado, tan orgullosa que apenas podía respirar. ¿Me miró ese día y vio a una madre que la quería? ¿O ya había empezado a verme como temía que me viera ahora? ¿Una carga a punto de estallar? ¿Una obligación de la que algún día tendría que deshacerse? Empezaron los tratamientos. La medicación me provocaba náuseas, cansancio, y por las mañanas las manos me temblaban tanto que apenas podía abrocharme la camisa. Aprendí a vivir con los mareos, los momentos en que el mundo se volvía borroso y se inclinaba, en los que tenía que agarrarme a la encimera y esperar a que la realidad volviera a su sitio. Aprendí a estar enferma sola. Sara enviaba paquetes de cuidado, impersonales colecciones de tés de hierbas y suplementos vitamínicos pedidos por internet y entregados en mi puerta con tarjetas firmadas por una imprenta, no por ella. Cuídate mucho, mamá. Pero no lo hacía. No de verdad. No piensas en alguien y luego te niegas a verle durante meses. No piensas en alguien y esquivas sus llamadas. No piensas en alguien y tratas sus citas médicas como conflictos de agenda inoportunos. Empecé a ir a los tratamientos sola, sentada en salas de espera rodeada de otros pacientes que tenían familiares cogiéndoles la mano, haciendo preguntas, tomando notas. Fingía leer revistas, pero en realidad los observaba a ellos, a esas familias normales que hacían lo que se supone que hacen las familias. Una vez, una enfermera amable me preguntó, ¿vendrá alguien a llevarla a casa? Estos medicamentos pueden producir somnolencia. Mi hija, mentí, porque la verdad, que iba a coger un taxi de vuelta a una casa vacía, me parecía demasiado patética para decirla en voz alta. Es que viene con un poco de retraso. Esperé 1 hora después de que terminara mi cita, sentada en el vestíbulo del hospital para que la enfermera no me viera marcharme sola. Cuando finalmente llamé al taxi, lloré durante todo el trayecto a casa. El taxista fingió no darse cuenta. La última vez que vi a Sara antes de que todo cambiara fue para el Día de Todos los Santos. Me había invitado, a regañadientes, pude notar en su tono, diciendo que la madre de Marcos no podía venir ese año y que tenían un sitio de más. Un sitio de más. Como si yo fuera una invitada de última hora a la que hacían un hueco, en lugar de la mujer que había pasado 32 años asegurándose de que ella tuviera todo lo que necesitaba en cada celebración familiar. Llegué a su precioso chalet adosado, el tipo de casa que había soñado con darle pero que nunca pude permitirme. Me recibió en la puerta con un breve abrazo que pareció una transacción, algo que completar y tachar de una lista. «Llegas pronto», dijo, aunque había llegado exactamente a la hora que me había indicado. Marcos fue educado pero distante.
como se es con los conocidos a los que tienes la obligación de entretener. Su casa era perfecta, de revista, con sus muebles modernos y su arte abstracto, con una isla de cocina más grande que mi cocina entera. Esta era la vida que ella había construido, la vida en la que, al parecer, no había sitio para la mujer que la había construido a ella. La comida fue dolorosa. Hablaron de sus planes de vacaciones, de sus ideas para reformar la casa, de sus amigos a los que yo nunca había conocido ni conocería. Cuando intentaba unirme a la conversación, compartir algo de mi propia vida, Sara asentía educadamente, y luego desviaba el tema de vuelta a su mundo, como si mi existencia fuera una breve interrupción que había que tolerar y luego descartar. Pregunté por los planes para Navidad. Su rostro se tensó casi imperceptiblemente. Estamos pensando en hacer algo diferente este año, mamá. Quizá un viaje, solo nosotros dos. Lo entiendes, ¿verdad? Asentí, porque ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Montar una escena? ¿Mendigar que me incluyeran en la vida de mi propia hija? Ya había perdido mucha dignidad. No podía soportar perder la poca que me quedaba. Al irme esa noche, Sara me acompañó a la puerta. Por un momento, solo un breve y fugaz momento, creí ver algo en sus ojos. ¿Culpa, quizá? ¿O arrepentimiento? Esperé a que dijera algo, a que reconociera que habíamos perdido algo precioso, a que sugiriera que encontráramos el camino de vuelta la una a la otra. En cambio, dijo, conduce con cuidado, mamá. Las carreteras hielan por estas fechas. Eso fue todo, una conversación de ascensor sobre el tiempo. De la hija a la que le había dado todo, recibí una advertencia sobre el estado de la carretera. Conduje a casa entre lágrimas que hacían que las farolas se difuminaran en estallidos de luz solitaria, y supe, con la certeza del corazón roto de una madre, que la estaba perdiendo, que ya la había perdido, que estaba de luto por alguien que seguía vivo, pero que ya no era mío. Dicen que la distancia hace crecer el cariño. No te dicen que, a veces, la distancia solo facilita el olvido. El invierno llegó pronto ese año, cubriéndolo todo con una capa de hielo que hacía que el mundo pareciera hermoso y traicionero al mismo tiempo. Muy parecido a mi relación con Sara, todavía reluciente en la superficie, pero un paso en falso y te encontrabas cayendo, rompiéndote, haciéndote añicos demasiado pequeños para volver a unirlos. Lo intenté, Dios sabe que lo intenté. Cerrar la brecha que se había abierto entre nosotras. Llamaba y dejaba mensajes de voz que intentaban sonar alegres, ligeros, el tipo de madre que no necesita nada de su hija excepto el placer de su compañía. Solo llamaba para saber qué tal, cariño. No hace falta que me devuelvas la llamada si estás ocupada. Te quiero. Pero el silencio que seguía a cada mensaje pesaba más que las propias palabras. Pasaban los días. Entonces llegaba un mensaje de texto. Lo siento, semana de locos. Hablamos pronto. Pronto, se estaba convirtiendo en un país que nunca visitaría. Una promesa que existía solo para ser rota. Empecé a notar algo que dolía más que la ausencia. Cuando Sara sí contestaba a mis llamadas, lo oía en su voz. Ese ligero deje de impaciencia. La forma en que sus palabras salían más rápidas, cortantes, como si ya estuviera planeando su huida de la conversación antes de que realmente hubiera empezado. Me había convertido en una tarea en su lista de cosas por hacer, algo que había que completar rápidamente para poder pasar a asuntos más importantes. Una tarde de febrero, llamé con una noticia que pensé que querría oír. Mi médico había encontrado un nuevo protocolo de tratamiento que parecía prometedor para mi enfermedad. Significaba más citas, sí, pero también esperanza. Una esperanza real y tangible de que podría estabilizarme, de que quizá no me deterioraría tan rápido como temíamos. «Qué bien, mamá», dijo Sara, pero su voz era plana, distraída. Oía teclear de fondo. Estaba trabajando mientras hablábamos, haciendo varias cosas a la vez, incluso en este momento que para mí era tan significativo. El médico dijo que debería llevar a alguien a la consulta. Me aventuré, odiando el matiz suplicante que no podía reprimir en mi voz. Para ayudar a entender el plan de tratamiento, ya sabes. ¿Por si qué, mamá? Su tono se había agudizado. La irritación se filtraba a través de su cuidada educación. ¿Por si no te acuerdas? Todavía no estás tan enferma. Todavía.
La palabra quedó suspendida en el aire como la hoja de una guillotina, esperando caer. Todavía, implicaba un futuro en el que sí estaría tan enferma, y su tono sugería que ya se estaba preparando para ello, no con compasión, sino con resignación, quizá incluso con resentimiento. Solo pensé que sería agradable tener compañía. Dije en voz baja: «Mamá, no puedo dejarlo todo cada vez que tienes una cita con el médico. Tengo responsabilidades. Una carrera. Marcos y yo estamos intentando». Se detuvo bruscamente, y en ese silencio oí que algo cambiaba. «¿Intentando qué?», pregunté. «Nada, da igual. Mira, de verdad que tengo que colgar. Envíame los detalles por correo y veré qué puedo hacer». Nunca vio qué podía hacer. El correo que envié quedó sin respuesta. Otro mensaje más flotando en el vacío digital entre nosotras. Pero fue su cumpleaños lo que realmente me abrió los ojos a lo bajo que había caído en su estima. Lo había planeado durante semanas, ahorrando un dinero que apenas podía permitirme. Le compré un collar, nada extravagante, pero con significado. Un colgante de plata con 2 círculos entrelazados, madre e hija, conectadas para siempre. El tipo de regalo sentimental que solo significa algo si el sentimiento es recíproco. Fui a su casa sin avisar, porque cada intento de concertar una visita había sido desviado o pospuesto. Era un sábado por la tarde, y me dije que seguro que estaría en casa, que seguro que sorprenderla con un regalo de cumpleaños recuperaría algo de la calidez que habíamos perdido. Marcos abrió la puerta, y su expresión cambió de la sorpresa a algo que se parecía incómodamente a la lástima cuando me vio allí, con mi regalo envuelto y mi sonrisa esperanzada. «Diana», dijo, no con hostilidad, pero tampoco con calidez. «No te esperábamos». «Lo sé, debería haber llamado, pero es el cumpleaños de Sara, y quería...». «No está». Miró hacia el interior de la casa, incómodo. «Está en un día de spa, con unas amigas del trabajo. Un plan de chicas, un día de spa, en su cumpleaños». «¿Con amigas? No conmigo». De repente, el regalo me pesó en las manos. El papel que había elegido con tanto esmero ahora parecía infantil, desesperado. «Ah», logré decir. «No lo sabía. Yo solo... ¿Podrías darle esto?». Cogió el paquete con la reticencia de quien acepta una obligación que no desea. «Claro, me aseguraré de que lo reciba». Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. «Diana, espera». Cuando me volví, su rostro se había suavizado ligeramente. «Mira, está pasando por un momento complicado. No es nada personal». ¿Nada personal? ¿Cómo podía el rechazo de una hija a su madre no ser nada personal? «¿Qué momento complicado?», pregunté, con una desesperación creciendo en mi pecho. «Marcos, por favor, si pasa algo quiero ayudar. Soy su madre». Negó con la cabeza, arrepintiéndose ya de haber dicho nada. «No me corresponde a mí decirlo. Deberías hablar con Sara». Pero Sara no quería hablar conmigo. Me envió un breve mensaje de agradecimiento 3 días después. «Gracias por el collar, mamá. Es bonito». Bonito. 3 décadas de amor. 3 semanas de búsqueda cuidadosa. 3 días de espera para recibir una respuesta. Todo reducido a bonito. Nunca se lo vi puesto. La verdadera fractura, la que debería haberme preparado para lo que estaba por venir, pero que, de algún modo, aún así me pilló por sorpresa, ocurrió en Pascua. Sara me había invitado a comer. Me había invitado de verdad. No solo tolerado mi petición de visita. Debería haber sabido que algo no iba bien. ¿Desde cuándo buscaba mi compañía? Llegué con una mona de Pascua para ella, porque las viejas costumbres nunca mueren, y las madres nunca dejan de ver a sus hijos como los pequeños que una vez creyeron en conejitos que escondían huevos y en milagros de chocolate. Sara abrió la puerta e inmediatamente me di cuenta de que se había arreglado el pelo, unas mechas que debían de haber costado más de lo que yo gastaba en la compra de un mes. Estaba guapísima, exitosa, todo lo que siempre había deseado que llegara a ser. «Mamá, no tenías que traer nada», dijo, cogiendo la cesta sin apenas mirarla. Dentro, la mesa del comedor estaba puesta para 4. Se me encogió el estómago. No había mencionado que hubiera otros invitados. «Espero que no te importe», dijo Sara con esa voz demasiado alegre que señalaba explicaciones cuidadosamente ensayadas. «La hermana de Marcos y su marido vienen a comer. ¿Te acuerdas de Vanessa, verdad?
Me acordaba de Vanessa, 28 años, sin hijos por elección, exitosa en el mundo de la tecnología, el tipo de mujer que habla con siglas y considera las obligaciones familiares como reliquias pintorescas de una época pasada. La había visto 2 veces antes, y en ambas ocasiones me había mirado como se mira a un mueble anticuado, algo que una vez tuvo una función, pero que ahora solo ocupa espacio. La comida fue un suplicio. Vanessa acaparó la conversación con historias sobre su último ascenso, su reciente viaje a Tailandia, su nuevo Tesla. Marcos y Sara participaban con entusiasmo, haciendo preguntas, riéndose de sus observaciones sobre cómo los modos de vida tradicionales se estaban quedando obsoletos. Yo me quedé sentada, cortando el cordero en trozos cada vez más pequeños, intentando de vez en cuando aportar algo solo para que mis palabras se desvanecieran sin ser escuchadas, como humo que se disipa en el viento. En un momento dado, Vanessa se volvió hacia mí con lo que probablemente consideró un interés educado. ¿Y qué, Diana? Sara me comentó que has tenido algunos problemas de salud. Nada demasiado grave, espero. La mesa se quedó en silencio. Sara se sonrojó ligeramente, pero no supe decir si era por vergüenza de mi enfermedad o por la falta de tacto de Vanessa. Voy tirando, dije con cautela, mirando a Sara, esperando que ella diera más detalles, que mostrara a aquella gente que la enfermedad de su madre le importaba. En lugar de eso, Sara se levantó bruscamente. ¿Alguien quiere más vino? Desapareció en la cocina sin esperar respuesta. Vanessa llenó el incómodo silencio. Bueno, ya se sabe lo que dicen. Hacerse mayor no es para cobardes. Se rió de su propio chiste, y Marcos la secundó educadamente. Yo me quedé allí sentada, con mi enfermedad. Lo que más me asustaba, lo que me mantenía despierta por la noche preguntándome qué me depararía el futuro, reducida a un chiste sobre el envejecimiento. Cuando Sara volvió con las botellas de vino, rellenó la copa de todos excepto la mía. «No deberías beber con la medicación, ¿verdad, mamá?», dijo, en un tono que sugería que me estaba haciendo un favor en lugar de excluirme incluso de este pequeño ritual social. Después de comer, mientras Marcos y Vanessa hablaban de su próximo fin de semana de golf, Sara me pidió que la ayudara en la cocina. La seguí, esperanzada de que quizá quisiera un momento a solas con su madre, una oportunidad para conectar lejos de los demás. Me entregó un paño de cocina. «Tú secas mientras yo friego». Trabajamos en silencio durante unos minutos, con el único sonido del agua corriendo y el tintineo de los platos. Finalmente, no pude soportarlo más. «Sara, cariño, ¿está todo bien? Entre nosotras, quiero decir. Siento que... Todo está bien, mamá». Su voz era tensa, controlada. ¿Por qué no iba a estarlo? Es que... Antes estábamos muy unidas, y ahora apenas sé de ti, y cuando te veo, parece que estás deseando que me vaya. Fregó un plato con una fuerza innecesaria. Eso no es verdad. Estás siendo dramática. ¿Lo estoy siendo? Las palabras salieron más secas de lo que pretendía. Olvidaste mi cumpleaños. Evitas mis llamadas. Me invitas a comer y luego me ignoras toda la velada. No olvidé tu cumpleaños, dijo a la defensiva. Te mandé un mensaje. Un mensaje, Sara. Me mandaste un mensaje. Dejó el plato en el escurridor con tanta fuerza que me sorprendió que no se rompiera. ¿Qué quieres de mí, mamá? Tengo una vida. Tengo responsabilidades. No puedo dejarlo todo solo porque te sientas sola. Las palabras me golpearon como puñetazos. Sola. Como si mi necesidad del amor de mi hija fuera un defecto de carácter, una debilidad de la que avergonzarse. No te estoy pidiendo que lo dejes todo, dije en voz baja, luchando por mantener la voz firme. Solo te pido que te importe, que seas mi hija. Soy tu hija, espetó, pero también soy una adulta con mi propia vida. Quizá es hora de que te busques tu propia vida en lugar de hacerme responsable de tu felicidad. El paño de cocina se me resbaló de las manos. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que estoy intentando hacerte responsable de mi felicidad? ¿Y no es así? Se giró para mirarme de frente, y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón aún más que sus palabras. Vi resentimiento. Un resentimiento profundo y enconado que probablemente llevaba años gestándose mientras yo permanecía felizmente ignorante.
Cada llamada es sobre cómo te sientes, lo que necesitas, tus citas, tus problemas. Es agotador, mamá. Tengo una enfermedad neurológica, susurré. Estoy asustada. Y eso es horrible, lo entiendo. Pero no es culpa mía, y no es mi responsabilidad solucionarlo. Desde el comedor, oí la risa de Vanessa, brillante y despreocupada. Marcos gritó, ¿todo bien ahí dentro? Sí, todo bien, respondió Sara, su tono transformándose al instante en una alegría fingida. Luego, en voz más baja, a mí. Mira, creo que quizá deberías irte. Es obvio que no es un buen momento. Quise discutir, hacerle ver que me estaba rompiendo el corazón, que la necesitaba ahora más que nunca, pero la expresión de su rostro, cerrada, a la defensiva, desesperada porque me fuera, detuvo las palabras en mi garganta. Cogí el abrigo y el bolso mientras Sara ponía excusas a Marcos y Vanessa sobre que no me encontraba bien. Me acompañó a la puerta, su mano en mi codo guiándome hacia afuera con la eficacia de quien se deshace de un invitado no deseado. Conduce con cuidado, dijo, cerrando la puerta antes de que yo hubiera salido del todo al porche. Me quedé allí, en la oscuridad de la primavera, escuchando el sonido de las risas que se reanudaban dentro de la casa, la fiesta que continuaba sin interrupción ahora que la carga había sido eliminada. El camino a casa fue un borrón de lágrimas y farolas. No dejaba de repasar sus palabras. No es mi responsabilidad solucionarlo. ¿Cuándo se había convertido querer a tu madre en algo que necesitaba ser solucionado? ¿Cuándo me había transformado de la mujer que le había dado todo a un problema que ella necesitaba resolver, una obligación que le molestaba? Esa noche, sola en mi casa, miré fotos de Sara de bebé, de niña, de adolescente. Recordé haberla cogido en brazos por primera vez. Esa abrumadora oleada de amor que me había convencido de que haría cualquier cosa, sacrificaría cualquier cosa, por ese pequeño ser humano. Recordé haberle enseñado a leer, a montar en bici, a ser amable, fuerte e independiente. ¿Había hecho un trabajo demasiado bueno? ¿Le había enseñado a ser tan independiente que ya no necesitaba a la mujer que había hecho posible esa independencia? ¿O simplemente no le había enseñado que el amor no debería tener fecha de caducidad? El teléfono sonó cerca de la medianoche. Por un momento desesperado, pensé que podría ser Sara, llamando para disculparse, para retirar sus crueles palabras, para decirme que no lo decía en serio. Era Marcos. Diana, siento lo de esta noche. Sara está muy estresada con el trabajo y... No sigas, le interrumpí. No le pongas excusas. Ambos sabemos que esto no tiene que ver con el estrés del trabajo. Se quedó en silencio un momento. Tiene miedo, dijo finalmente, de tu enfermedad, de lo que podría significar, de tener que cuidar de mí. Terminé por él, de cargar con una madre enferma. No lo negó. Ese silencio me lo dijo todo. Después de colgar, me senté en la oscuridad y comprendí, con una claridad terrible, que no estaba perdiendo a mi hija por la distancia, el tiempo o el natural distanciamiento. La estaba perdiendo por el miedo, el egoísmo y el cruel cálculo de que me había convertido en más un estorbo que una ayuda. El vínculo que habíamos compartido, el que yo creía inquebrantable, se estaba rompiendo, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Hay un tipo especial de dolor que surge al verte desaparecer de la vida de alguien mientras sigues de pie justo delante de ellos. Las semanas que siguieron a la Pascua trajeron una nueva comprensión. No solo me estaban apartando, me estaban borrando. Sara dejó de contestar a mis llamadas por completo. Mis mensajes de texto pasaron de leídos a ignorados. El silencio digital era tan absoluto que empecé a comprobar si mi teléfono funcionaba, enviándome mensajes de prueba a mi propio número solo para confirmar que sí, que el aparato funcionaba perfectamente. El problema no era la tecnología. El problema era que mi hija había decidido que ya no merecía una respuesta. Intenté darle espacio. Intenté convencerme de que quizá Marcos tenía razón, que necesitaba tiempo para procesar sus miedos sobre mi enfermedad. Pero las madres no tenemos el lujo de la paciencia cuando nuestros hijos se nos escapan de las manos. Cada día sin contacto era como ver una fotografía desvanecerse al sol, la imagen volviéndose más y más tenue hasta que apenas puedes recordar cómo era. Mi enfermedad empeoraba,
Los mareos eran más frecuentes y algunas mañanas me despertaba con las manos temblando tanto que no podía sostener una taza de café sin derramarlo. La medicación ayudaba, pero me dejaba aturdida, desconectada, como si viviera mi vida desde detrás de un grueso cristal. Necesitaba ayuda, no constantemente, no de forma dramática, sino en esas pequeñas cosas que hacen que envejecer con una enfermedad sea soportable en lugar de aterrador. Necesitaba que alguien me llevara al neurólogo cuando me ajustaban la dosis y me advertían que no debía conducir. Necesitaba que alguien me ayudara a organizar mis medicamentos, a recordar qué pastillas tomar y cuándo, porque mi memoria se estaba volviendo poco fiable de formas que me asustaban más que los síntomas físicos. Necesitaba que alguien simplemente se sentara conmigo en los días malos, cuando el mundo se inclinaba y tenía que tumbarme completamente quieta hasta que mi cerebro decidiera cooperar de nuevo con la realidad. Necesitaba a mi hija. Pero ella había dejado claro que yo ya no tenía derecho a necesitarla. En mayo, me caí. Nada dramático. Simplemente me levanté demasiado rápido. La habitación dio vueltas y me encontré en el suelo de la cocina con un corte en la frente por haberme dado con la esquina de la encimera al caer. La sangre me corría por la cara, caliente y aterradora, y me quedé allí un momento, aturdida tanto por el dolor físico como por la aplastante certeza de lo sola que estaba. Nadie iba a venir a ver cómo estaba. Nadie se daría cuenta si no contestaba al teléfono, porque ya nadie llamaba. Podría quedarme aquí tirada durante horas, quizá días, antes de que alguien me descubriera. Conseguí levantarme, limpiarme la herida y determinar que no era lo bastante grave como para ir a urgencias, algo que de todos modos no podía permitirme. Pero mientras estaba de pie frente al espejo del baño, presionando un paño contra mi frente sangrante, vi algo en mi reflejo que me oprimió el pecho. Parecía vieja, no solo mayor, sino vieja de esa manera que habla de sufrimiento invisible, de batallas libradas en soledad, de una dignidad que se desangra lentamente sin que nadie esté ahí para ayudarte a contenerla. Me hice una foto, manos temblorosas, paño ensangrentado, ojos agotados, y se la envié a Sara con un simple mensaje: me he caído. Estoy bien, pero estoy asustada. Por favor, llámame. El mensaje apareció como leído en cuestión de minutos, pero no hubo llamada. Ni un mensaje preguntando si necesitaba ayuda. Nada. Horas más tarde, ya bien entrada la noche, mi móvil vibró. La esperanza se apoderó de mí, patética y desesperada, pero era solo un mensaje de texto. Mamá, tienes que tener más cuidado. Quizá es hora de que pienses en contratar uno de esos sistemas de teleasistencia. Hay folletos en Internet. Un sistema de teleasistencia, para que cuando me cayera, un desconocido en un centro de llamadas pudiera enviar una ambulancia llena de otros desconocidos para ayudarme, porque mi propia hija no podía molestarse. No respondí. ¿Qué había que decir? El golpe final, el momento que debería haberme preparado para la crueldad que estaba por venir, pero que de algún modo me destrozó igualmente, ocurrió en lo que debería haber sido un momento de alegría. Sara me llamó en junio y mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. Contesté tan rápido que casi se me cae el teléfono. Mamá, dijo, y había algo en su voz. Emoción, nerviosismo, algo que me hizo pensar que quizá, por fin, estábamos a punto de reencontrarnos. Sara, cariño, qué alegría que llames. Te he echado tanto de... Mamá, estoy embarazada. El mundo se detuvo. Mi hija iba a tener un bebé. Iba a ser abuela. La alegría y el dolor chocaron en mi pecho con tal fuerza que no podía respirar. Este debería haber sido un momento de pura felicidad. Un nuevo comienzo. Una razón para volver a estar unidas. Oh, Sara, susurré, con las lágrimas ya corriendo por mi cara. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, cariño! Me alegro tanto por ti. Gracias. Su voz era cuidadosa, controlada. Nos acabamos de enterar. Aún no se lo estamos diciendo a mucha gente, pero pensé que debías saberlo. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo sales de cuentas? Para enero. Mira, mamá, hay otra cosa de la que necesito hablar contigo. El calor que había aparecido brevemente en su voz se evaporó. Sobre el bebé. Claro, lo que sea. ¿Necesitas ayuda con la habitación del niño? Podría... No, mamá, no es eso.
Suspiró, un sonido cargado de frustración y algo más, algo que me heló la sangre. Marcos y yo hemos estado hablando, y con la llegada del bebé, tenemos que pensar en nuestro futuro. El futuro de nuestra familia. Nuestra familia. La forma en que lo dijo dejó claro que nuestra no me incluía. Creemos que es mejor que nos des algo de espacio. Durante un tiempo, al menos hasta después de que nazca el bebé. Necesitamos centrarnos en los preparativos, y con tus problemas de salud, simplemente no tenemos energía para lidiar con eso ahora mismo. Lidiar con, como si yo fuera un problema que gestionar, una complicación que eliminar. ¿Me estás pidiendo que me mantenga alejada? Mi voz sonaba extraña, lejana, como si viniera de otra persona. ¿De mi propio nieto? No es para siempre, mamá. Solo hasta que nos organicemos. Los bebés son estresantes, y necesitamos centrarnos en... Yo te crié, interrumpí. Algo se rompió dentro de mí. Te crié sola después de que tu padre se fuera. Sé lo que es el estrés. Sé lo que es hacerlo sin ayuda. Y nunca, ni una sola vez, le pedí a nadie que me diera espacio o que me dejara en paz. Me las apañé porque eso es lo que hacen las madres. Esa fue tu elección, dijo Sara. Su voz se volvió fría. Elegiste tenerme. Elegiste criarme de esa manera. Yo no te pedí que lo sacrificaras todo. No te pedí que me hicieras responsable de validar esas decisiones. La crueldad de aquello, la crueldad calculada y deliberada, me dejó sin aliento. Cada sacrificio que había hecho, cada sueño que había aplazado, cada pedazo de mí misma que había entregado para asegurarme de que ella tuviera todo lo que necesitaba, reducido a elecciones que ella no había pedido, cargas que se negaba a honrar. Sara, por favor, voy a ser la abuela de este bebé. No puedes simplemente... Sí que puedo, mamá. Y lo estoy haciendo. Marcos está de acuerdo conmigo. Necesitamos límites, y tienes que respetarlos. Nada de visitas hasta que nosotros lo digamos. Nada de aparecer por sorpresa. Nada de hacerme sentir culpable. Hizo una pausa. Tengo que irme. Cita con el médico. Te llamaré cuando nazca el bebé. La línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, intentando procesar lo que acababa de pasar. Mi hija iba a tener un bebé, mi nieto, y me estaban desterrando de esa alegría como si fuera una especie de amenaza. No porque hubiera hecho nada malo, sino porque mi enfermedad, mis necesidades, mi propia existencia se habían vuelto un inconveniente. Los meses que siguieron fueron una especie de tortura. Veía bebés por todas partes, en el supermercado, en los parques, en la sala de espera del médico, y cada uno se sentía como un recordatorio de lo que se me estaba negando. Imaginaba a Sara con su tripa de embarazada, a Marcos cuidándola, la habitación del bebé preparándose con esmero e ilusión, y me imaginaba a mí misma ausente de todo ello, borrada de la historia que debería haberme incluido. Intenté respetar sus límites. Dios, lo intenté. No llamé, no envié mensajes, no aparecí en su puerta, pero pensaba en ella constantemente. ¿Se encontraría bien? ¿El embarazo iba bien? ¿Tenía miedo? ¿Estaba ilusionada? ¿Pensaba en mí alguna vez? ¿O me había borrado tan completamente de su vida que ni siquiera su bebé sabría que existía? En noviembre, vi a Sara en el supermercado. Estaba muy embarazada, de al menos 7 meses. Su vientre redondo y lleno de la vida que nunca llegaría a conocer. Estaba en la sección de frutería, seleccionando manzanas con cuidado, y por un momento me limité a observarla, bebiendo la imagen de mi hija como una mujer que se muere de sed. Levantó la vista y me vio. Nuestras miradas se cruzaron sobre un expositor de verduras de otoño, y vi en su rostro el reconocimiento, y luego algo más. ¿Molestia? ¿Miedo? Como si encontrarse con su propia madre fuera una especie de violación. No pude evitarlo. Me acerqué a ella con las manos temblorosas, el corazón desbocado. «Sara», dije en voz baja, «estás preciosa». Miró a su alrededor como si buscara testigos. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «La compra. Vivo aquí. ¿Recuerdas?» Intenté sonreír. «¿Cómo te encuentras? ¿Está todo bien con el bebé?» «Todo bien». Hizo un movimiento para rodearme, pero le bloqueé el paso, con suavidad, con desesperación. «Por favor, Sara, habla conmigo un minuto.
te echo tanto de menos. Solo quiero saber que estás bien. Te pedí que me dieras espacio, dijo, su voz baja pero cortante. A esto es exactamente a lo que me refiero. No puedes respetar unos simples límites. ¿Límites? La palabra salió más alta de lo que pretendía, atrayendo las miradas de otros compradores. Soy tu madre. Solo quiero saber de mi nieto. ¿Tu nieto? Su risa fue amarga. ¿Crees que por tener un parentesco biológico, tienes un derecho automático a estar involucrada? Creo que porque pasé 32 años queriéndote, cuidándote, estando ahí para ti, me he ganado el derecho a que no me tires a la basura como si fuera un trasto viejo cuando ya no soy útil. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras, crudas y terribles. La cara de Sara se puso roja. Estás montando un numerito, siseó. Por esto es exactamente por lo que necesitamos distancia. Eres asfixiante, mamá. Todo gira siempre en torno a ti, a tus sentimientos, a tus necesidades. ¿No se te ha ocurrido nunca que quizá yo necesite una vida que no esté consumida por tu constante necesidad de atención? Cada palabra era un cuchillo, colocado con precisión para causar el máximo daño. Tengo una enfermedad neurológica, dije con la voz quebrada. Estoy enferma, Sara. Soy tu madre, estoy enferma, estoy sola y solo quería un sistema de teleasistencia. Interrumpió. Te lo dije. Hay soluciones que no implican hacer de tu enfermedad mi responsabilidad. Se miró la tripa de embarazada, su mano protegiéndola. Ahora tengo que centrarme en mi bebé, mi hijo, al que estoy eligiendo proteger de dinámicas tóxicas. ¿Dinámicas tóxicas? Estaba llorando, sin importarme quién me viera. Te quise, te lo di todo. ¿Cómo puede ser eso tóxico? Porque me lo diste todo, y luego esperabas que me pasara la vida pagando la deuda, dijo. Y ahora había algo en sus ojos que parecía casi lástima. Siento que estés enferma, mamá. De verdad que lo siento. Pero no puedo curarte. Y no puedo permitir que traigas esa energía a la vida de mi hijo. Se marchó, dejándome allí plantada en la sección de frutería, con las lágrimas corriendo por mi cara, mientras los demás clientes fingían no mirar a la vieja loca que lloraba sobre las manzanas. Conduje a casa aturdida, sus palabras resonando en mi cabeza. Deuda, dinámicas tóxicas, esa energía. ¿Cuándo se había vuelto tóxico mi amor? ¿Cuándo se había convertido ser la madre de alguien en un crimen castigado con el exilio? Esa noche, me miré en el espejo, me miré de verdad. Vi lo que Sara debía de ver, una mujer desgastada por la enfermedad y la soledad, una carga, un problema, alguien cuya mera existencia exigía cosas que su hija no estaba dispuesta a dar. Y por primera vez, me pregunté si tendría razón. Quizá estaba pidiendo demasiado. Quizá se suponía que el amor no debía exigir nada a cambio. Quizá había fracasado en la tarea fundamental de la maternidad, criar a una hija que quisiera tenerme cerca. El pensamiento fue devastador, pero lo que fue aún más devastador fue la pequeña y terrible voz en mi cabeza que susurraba: quizá me merezco esto, quizá no estuve a la altura, y este es mi castigo por no haberlo hecho mejor. Me acosté esa noche sintiéndome más sola que nunca en mi vida. Y en algún lugar de la ciudad, mi hija se fue a casa con su marido y su hijo nonato, y probablemente no pensó en mí en absoluto. Diciembre llegó con ese tipo de frío que se te mete en los huesos y se niega a marcharse. O quizás solo era yo. Quizá el frío que sentía no tenía nada que ver con el invierno, y todo que ver con el hielo que se había formado alrededor de mi corazón, protegiéndolo de sentir absolutamente nada. Había dejado de intentarlo. Así es la derrota, me di cuenta. No un colapso dramático, no lágrimas y gritos. Simplemente, dejar de hacer. Dejé de llamar a Sara, dejé de mandarle mensajes. Dejé de imaginar escenarios de reconciliación en los que se daría cuenta de lo que había perdido y volvería corriendo a mí con disculpas y explicaciones que dieran sentido a lo insensato. Mis días se hicieron más pequeños, más silenciosos, como si me estuviera encogiendo lentamente sobre mí misma. Tomaba mis medicamentos a las horas correctas porque la rutina me daba algo que hacer, no porque me importara especialmente controlar mi enfermedad. Comía porque mi cuerpo lo exigía, no porque la comida me produjera ningún placer. Existía,
pero no lo llamaría vivir. Los mareos eran peores ahora. Algunos días no podía levantarme de la cama sin que la habitación girara tan violentamente que tenía que arrastrarme hasta el baño. Las manos me temblaban constantemente, haciendo que tareas sencillas como abrocharme la camisa o firmar un cheque fueran un ejercicio agotador de frustración. El neurólogo me había advertido que esto podría pasar, que el estrés podía acelerar la progresión de mi enfermedad. Qué curioso que ser abandonada por tu única hija contara como estrés. Pasé mucho tiempo mirando fotos antiguas, no las felices de la infancia de Sara con las que me había torturado antes, sino las de mi propia juventud. Fotos de la chica que solía ser antes del matrimonio, antes de la maternidad, antes de haberme volcado tan completamente en otro ser humano que, cuando se fue, se llevó consigo todas las partes esenciales de mí. ¿Quién era esa chica de las fotografías? Parecía no tener miedo, de pie con sus vaqueros de campana y su blusa de estilo bohemio, sonriendo a una cámara sostenida por alguien cuyo nombre ya no podía recordar. Una vez tuvo sueños vagos e inciertos sobre viajar, quizá escribir, hacer algo que importara de una manera que no tuviera nada que ver con criar a la hija perfecta. Había abandonado a esa chica el día que me quedé embarazada de Sara. De buen grado, incluso con alegría, había pensado que era un intercambio que merecía la pena. Mis sueños individuales por el sueño más grande de crear un ser humano que me quisiera para siempre, que hiciera que todos esos sacrificios tuvieran sentido. Qué ingenua había sido. La Navidad se acercaba como un funeral al que estaba obligada a asistir. La casa estaba en silencio, sin árbol, sin adornos, sin sentido celebrar cuando celebras sola. Pensé en mi nieto, que nacería en enero, en apenas unas semanas. Imaginé a Sara y Marcos decorando una habitación de bebé que nunca vería, eligiendo ropita que nunca podría admirar, preparándose para una vida en la que no había espacio para mí. El dolor era físico. Me despertaba en mitad de la noche, con el pecho tan oprimido que estaba segura de que estaba sufriendo un infarto, solo para darme cuenta de que era solo mi cuerpo intentando procesar una pérdida que no podía comprender. ¿Cómo se llora a alguien que sigue vivo? ¿Cómo se llora una relación que no terminó con la muerte, sino con un rechazo deliberado? En Nochebuena, hice algo que había jurado que no haría. Pasé con el coche por delante de la casa de Sara. Me dije que solo quería verla, solo echar un vistazo a las luces y quizá, desde la distancia, imaginar la calidez del interior. No iba a parar, no iba a llamar a la puerta ni a exigir nada. Solo necesitaba verla. La casa era preciosa. Luces blancas rodeaban las barandillas del porche, una corona en la puerta, un árbol de Navidad visible a través de la ventana del salón, con adornos que brillaban como promesas de una alegría que nunca compartiría. Todos había coches en la entrada. La familia de Marcos, probablemente, reunida para la celebración navideña a la que yo no estaba invitada. Me quedé en mi coche al otro lado de la calle, con el motor en marcha para calentarme, observando las sombras moverse tras las ventanas. Vi a Sara una vez, su silueta de embarazada inconfundible, moviéndose por lo que debía de ser el salón. Se estaba riendo. Lo supe por la forma en que se le movían los hombros, por la inclinación de su cabeza que yo había memorizado durante 32 años de quererla. Era feliz. Sin mí, era feliz. Eso dolió más que todas las palabras crueles, todas las exclusiones deliberadas, todos los mensajes ignorados. No me necesitaba. Me había extirpado de su vida como un tumor, y en lugar de sufrir por la pérdida, había prosperado. Yo era la única que se ahogaba en el dolor mientras ella navegaba hacia adelante, libre del peso muerto de una madre que había cometido el pecado imperdonable de necesitarla. Conduje a casa por calles vacías, pasando junto a casas llenas de familias, junto a iglesias donde las misas del gallo prometían una esperanza y una redención que parecían cuentos de hadas para niños que todavía creían que el mundo era justo. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había hecho innumerables comidas en solitario, donde había pagado facturas que apenas podía permitirme, donde había envuelto los regalos de cumpleaños de la infancia de Sara con unas manos que ahora temblaban demasiado para manejar unas tijeras, y escribí una carta, no a Sara,
¿Qué sentido tendría? Había dejado claro que no quería saber de mí, que mis palabras eran cargas que se negaba a llevar. No, le escribí al nieto que nunca conocería, al bebé que crecería escuchando historias sobre una abuela que no existía, o, peor aún, que existía solo como una moraleja sobre dinámicas tóxicas y necesidades inapropiadas. Querido pequeño, escribí, con mi letra temblorosa apenas legible, siento no poder estar ahí para quererte, no porque no quiera, lo deseo más que nada en años. Pero tu madre ha decidido que no soy lo bastante buena, ni lo bastante sana, ni lo bastante digna para formar parte de tu vida. Quizá tenga razón, quizá habría sido una carga para ti, como aparentemente lo fui para ella, pero quiero que sepas que te quise antes de conocerte. Quise la idea de ti, la promesa de ti, el milagro de ti, y lamento profundamente, que mi amor no fuera suficiente para ganarme un lugar en tu mundo. Doblé la carta y la metí en un sobre, aunque no tenía ni idea de qué hacer con ella. ¿Enviarla por correo y arriesgarme a la furia de Sara? ¿Guardarla y dejar que acumulara polvo con todas las demás reliquias de mi maternidad fallida? Al final no hice nada. La carta se quedó sobre la mesa de mi cocina como una lápida que marcaba la muerte de la esperanza. Los días después de Navidad se sucedieron sin distinción. Dejé de mirar el móvil obsesivamente. Dejé de sobresaltarme con cada notificación, pensando que quizá, esta sería la que Sara me contactara. Dejé de imaginar reencuentros lacrimógenos y explicaciones que dieran sentido a lo insensato. Simplemente paré. El año nuevo llegó sin fanfarrias. Me quedé en casa mientras el mundo celebraba, mientras los fuegos artificiales iluminaban cielos que no podía ver desde mi dormitorio, donde yacía en la oscuridad, demasiado cansada y demasiado derrotada, para siquiera fingir que me importaban los nuevos comienzos y los propósitos de enmienda. Llegó enero, y con él, la certeza de que en algún lugar de esta ciudad, mi hija estaba dando a luz. No sabía exactamente cuándo. No me había dicho la fecha prevista, y yo había sido demasiado orgullosa o estaba demasiado rota para preguntar durante nuestro último y horrible encuentro. Pero sabía que era pronto. Cualquier día me convertiría en abuela de un niño al que nunca cogería en brazos. La imaginé de parto, a Marcos cogiéndole la mano, a médicos y enfermeras rodeándola con cuidado y atención. Imaginé el primer llanto, el primer momento en que sostuviera a su bebé, la abrumadora oleada de amor que la consumiría de la misma manera que me había consumido a mí 32 años atrás, cuando la sostuve por primera vez. ¿Pensaría en mí en ese momento? ¿Recordaría que yo había pasado por la misma experiencia, que la había traído a este mundo con las mismas esperanzas y sueños que ella ahora tenía para su propio hijo? ¿O me había borrado tan completamente que incluso en ese momento de convertirse ella misma en madre, ¿yo seguiría siendo invisible? Me dije a mí misma que ya no me importaba. Me dije que ya había sufrido suficiente, que había tocado fondo en este pozo particular de dolor y había descubierto que, después de todo, tenía un suelo. Me dije que ya no esperaba migajas de una mesa en la que nunca más sería bienvenida. Pero por la noche, cuando el sueño se negaba a venir y mi cuerpo dolía con el peso combinado de la enfermedad y el desamor, no podía evitar preguntarme, ¿cuánto más podría perder antes de que no quedara nada de mí? La respuesta llegó un martes por la tarde a mediados de enero, cuando mi teléfono sonó con el nombre de Sara en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. Era esta, la llamada que anunciaba el nacimiento, quizá incluso una invitación para conocer a mi nieto. Tal vez se había ablandado con la experiencia transformadora de convertirse en madre. Contesté, intentando mantener la voz firme. ¿Sara? Mamá. Su voz era plana, agotada, pero por debajo oí algo más. Determinación. El tono de alguien que ha tomado una decisión y ahora la está ejecutando. Necesito hablar contigo. Claro, cariño. ¿Estás bien? He tenido el bebé. Una niña. 3,3 kilos. Está sana. Una nieta. Tenía una nieta. Las palabras deberían haber traído alegría, pero el tono de Sara me advirtió que la alegría no era la razón de su llamada. Oh, Sara, qué maravilla. Me alegro tanto por ti. ¿Cómo se llama? Emma. La hemos llamado Emma. Una pausa. Mamá, hay algo que tenemos que hablar.
Marcos y yo hemos estado hablando, y hemos tomado una decisión sobre el futuro de nuestra familia. Ahí estaba de nuevo. Nuestra familia. El pronombre exclusivo que dejaba claro que yo no estaba incluida en esa definición. Creemos que es mejor que no intentes ponerte en contacto con nosotros nunca más. Para nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni cartas. Necesitamos un corte limpio para poder centrarnos en criar a Emma sin complicaciones. El mundo se inclinó, y por una vez no fue por mi enfermedad neurológica. Esto era diferente. Era el suelo desapareciendo bajo mis pies, dejándome caer al vacío sin nada a lo que agarrarme. ¿Me estás apartando por completo? ¿De ti? ¿De Emma? Es lo mejor para todos, mamá. Tú tienes que centrarte en tu salud, y nosotros en nuestra hija. Así no hay confusiones, ni falsas expectativas, ni dramas. ¿Dramas? La palabra salió como un susurro. Sara, soy tu madre. Emma es mi nieta. No puedes simplemente... Sí que puedo, mamá. Y lo estoy haciendo. No lo hagas más difícil de lo necesario. No intentes contactar con nosotros. No aparezcas por nuestra casa. Lo consideraremos acoso, y tomaremos medidas legales si es necesario. Medidas legales. Contra su propia madre, por el delito de querer a su nieta. ¿Cómo puedes hacer esto? Pregunté, y odié lo rota que sonaba mi voz, lo completamente derrotada que me sentía. ¿Cómo puedes ser tan cruel? No estoy siendo cruel, dijo Sara, y realmente sonaba como si lo creyera. Estoy siendo madre, protegiendo a mi hija de influencias tóxicas. Lo entenderías si alguna vez hubieras puesto mis necesidades por delante de las tuyas. La ironía era devastadora. Había pasado 32 años anteponiendo sus necesidades a todo, a mis propios sueños, a mi propia salud, a mi propia felicidad, y ahora me acusaba de lo contrario, reescribiendo toda nuestra historia para presentarse a sí misma como la víctima y a mí como la villana. Sara, por favor. Adiós, mamá. Espero que encuentres la ayuda que necesitas. La línea se cortó, así de simple, sin lugar a discusión, sin posibilidad de réplica, sin oportunidad de luchar por mi lugar en sus vidas. Simplemente, adiós. Me quedé sentada con el teléfono en la mano y me di cuenta de algo que sentí como la muerte definitiva de la esperanza. Lo había perdido todo. Mi hija, mi nieta, mi propósito, mi razón de existir. Todo, desaparecido, borrado. Como si 32 años de amor y sacrificio nunca hubieran ocurrido. ¿Y lo peor? No había nada que pudiera hacer al respecto. Sara tenía el poder, el control, el derecho a decidir quién podía entrar en la vida de su hija. Y había decidido que esa persona no era yo. Miré alrededor de mi casa vacía, las habitaciones silenciosas que guardaban recuerdos de una vida que ya no existía, y pensé, quizá es así como termina. No con una pelea, no con un drama, no con un gran gesto de desafío. Simplemente esto, silencio, vacío, el lento desvanecimiento hacia la nada, pero en algún lugar muy dentro, enterrado bajo capas de dolor, derrota y agotamiento, algo más se agitó, algo pequeño, algo que apenas reconocí porque llevaba mucho tiempo inactivo. No era esperanza. La esperanza había muerto en algún lugar entre el enfrentamiento en el supermercado y la vigilia de Nochebuena frente a su casa. No, esto era algo diferente, algo más silencioso, pero más fuerte. Era el susurro débil, apenas audible, de una mujer que había sobrevivido a cosas peores, que había criado a una hija sola, que había reconstruido su vida después de un divorcio, que se había enfrentado a un diagnóstico médico devastador sin desmoronarse por completo. Era la voz de la chica de aquellas fotos antiguas, la que tenía sueños y coraje y un futuro que no tenía nada que ver con ganarse el amor de personas que ya habían decidido que no valía la pena conservarla. Era el sonido de algo que creía muerto pero que solo había estado durmiendo. Era mi voluntad de sobrevivir, no por Sara, no por Emma, no por nadie más que por mí misma. Y susurró, todavía no has terminado. La mujer que se despertó a la mañana siguiente de la última negativa de Sara no era la misma que se había acostado. Algo fundamental había cambiado durante la noche, como placas tectónicas moviéndose bajo la superficie de mi conciencia. No me sentía mejor.
No sentía esperanza. Desde luego, no me sentía curada, pero me sentía diferente, más lúcida, de alguna manera, como si la niebla de dolor que había estado nublando mi visión durante meses finalmente hubiera empezado a disiparse, revelando un paisaje que había olvidado que existía. Hice café esa mañana con las manos todavía temblorosas, pero noté algo. No estaba llorando. Por primera vez en semanas, quizá meses, realicé mi rutina matutina sin que las lágrimas me nublaran la vista. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque, sencillamente, se me habían agotado las lágrimas. Me había deshidratado de tanto llorar, y lo que quedaba era algo más duro, algo que no se disolvía en agua salada y pena. Me senté a la mesa de la cocina con aquel café, demasiado amargo porque se me había olvidado echarle azúcar, pero me lo bebí de todos modos. E hice algo que no había hecho en mucho, mucho tiempo. Pensé en mí misma, no como la madre de Sara, ni como la abuela rechazada de Emma, ni como una mujer enferma cuya enfermedad se había convertido en su rasgo definitorio. Simplemente, en mí misma, en Diana, la persona que había sido antes de todas las etiquetas, antes de todos los papeles que había intentado cumplir tan desesperadamente. ¿Quién era yo, despojada de todas esas identidades que me habían arrebatado? No lo sabía. Y esa revelación, en lugar de aterrorizarme como podría haberlo hecho antes, me resultó extrañamente liberadora. Si ya no sabía quién era, eso significaba que podía decidirlo, podía elegir. Empecé por lo pequeño. Me di una ducha de verdad, no el enjuague rápido y superficial que me había estado dando cuando apenas reunía energía para mantenerme en pie. Me lavé bien el pelo, me puse acondicionador e incluso me tomé el tiempo de hidratarme la piel después. Simples actos de autocuidado que había estado descuidando porque, cuando te estás muriendo por dentro, es difícil preocuparse por el exterior. Me miré en el espejo, me miré de verdad, no solo de reojo para apartar la vista de la evidencia de mi deterioro. Sí, parecía más vieja. Sí, mi enfermedad había dejado marcas en mi cara, en las sombras bajo mis ojos, en la forma en que mi piel parecía colgar un poco más laxa sobre mis huesos. Pero seguía aquí, seguía respirando, seguía siendo capaz de algo más que existir en mi dolor. Recordé algo que mi madre me había dicho, años atrás, cuando mi marido me dejó y pensé que mi mundo se acababa. Diana, me había dicho, sosteniéndome la cara entre sus manos curtidas. Eres más de lo que ellos ven, eres más de lo que te hacen sentir. Y cuando terminen de quitarte cosas, descubrirás que nunca tuvieron acceso a las partes que de verdad importan. En aquel momento, pensé que solo estaba siendo amable, diciendo el tipo de cosas que las madres dicen para consolar a sus hijas dolidas. Pero de pie, en mi cuarto de baño, mirando a una mujer que había sobrevivido a una traición tras otra, empecé a comprender lo que había querido decir. Sara me había quitado mucho, mi sentido del propósito, mi alegría, mi esperanza en el futuro, mi lugar en su vida y en la de Emma, pero no me lo había quitado todo. No podía, porque algunas partes de mí existían independientemente de ella, existían antes que ella, y seguirían existiendo después de ella. Solo tenía que recordar cómo encontrarlas. Recorrí mi casa ese día, viéndola de verdad por primera vez en meses. Era más que el lugar donde me habían abandonado. Era mía, comprada con el dinero que yo había ganado, mantenida con el esfuerzo que yo había invertido, llena de objetos que yo había elegido. El rechazo de Sara no había cambiado eso. Este espacio me pertenecía, y yo había estado permitiendo que se convirtiera en un mausoleo en lugar de un hogar. Empecé a limpiar, no la limpieza desesperada y frenética de alguien que intenta distraerse del dolor, sino una limpieza metódica y con un propósito. Abrí ventanas que llevaban meses cerradas, dejando entrar aire fresco que olía a tierra y a posibilidad. Fregué los platos que se habían ido acumulando en el fregadero, cada uno una pequeña victoria sobre la inercia de la depresión. Quité las fotografías de Sara que me habían estado atormentando desde cada pared. No con rabia. Ya había superado la rabia, o quizá la había atravesado para llegar a algo completamente distinto. Simplemente no necesitaba ver su cara por todas partes. No necesitaba el recordatorio constante de lo que había perdido.
Las empaqueté con cuidado en una caja y las guardé en el armario. No las tiré, no las destruí, simplemente las aparté. En su lugar, no colgué nada. Las paredes vacías me parecieron apropiadas, como páginas en blanco esperando una nueva historia. La carta que le había escrito a Emma todavía estaba sobre la mesa de la cocina, un fantasma de la abuela que había querido ser. La cogí, la leí una vez más y sentí algo inesperado, vergüenza. No por el amor que expresaba, eso era real y válido, sino por el tono desesperado y suplicante, la forma en que me posicionaba como una víctima, como alguien definida enteramente por lo que me habían hecho en lugar de por lo que todavía podría hacer. La rompí, lenta, deliberadamente, reduciendo mi autocompasión a confeti. Si alguna vez Emma quería conocerme, quería entender quién era yo, no necesitaría una carta escrita en mi momento más oscuro. Necesitaría algo completamente diferente. Algo que aún no estaba preparada para dar, pero que quizá algún día lo estaría. Empecé a dar paseos. Mi médico me había recomendado ejercicio suave, pero había estado demasiado deprimida como para siquiera considerarlo. Ahora, sin embargo, el movimiento se sentía necesario. Cada paso era una declaración. Sigo aquí. Sigo existiendo. Sigo teniendo derecho a ocupar un lugar en este mundo. El barrio parecía diferente de alguna manera. O quizá era yo la que era diferente, viéndolo con ojos que no estaban constantemente empañados por las lágrimas. Me fijé en cosas que antes había pasado por alto, la forma en que la luz de la mañana se reflejaba en la escarcha de la hierba, el anciano de 3 casas más abajo que daba de comer a los gatos callejeros cada tarde, la joven madre que se peleaba con un carrito de bebé y a la que probablemente le vendría bien una mano, pero era demasiado orgullosa para pedirla. Empecé a ayudarla. Solo pequeñas cosas. Sujetarle las puertas, ofrecerme a llevarle las bolsas cuando la veía en la tienda, vigilar a su hijo un momento mientras cargaba la compra en el coche. Se llamaba Laura, y me recordaba a mí misma a esa edad, agotada, abrumada, intentando con todas sus fuerzas hacerlo todo bien. Ella no conocía mi historia. No sabía que yo era una madre rechazada por su propia hija. Para ella, yo era simplemente Diana, la amable señora mayor que vivía al final de la calle. Y ser simplemente Diana, sin todo el peso de mis fracasos y pérdidas, me sentó sorprendentemente bien. También empecé a asistir a un grupo de apoyo en el centro cívico, no para madres abandonadas. No estaba preparada para ese nivel de especificidad, sino para personas que lidiaban con enfermedades crónicas. La enfermedad neurológica seguía progresando, seguía causando mareos y temblores y todas las manifestaciones físicas de un cuerpo que no cooperaba con mi voluntad de funcionar normalmente. Pero estaba aprendiendo a vivir con ello, aprendiendo que la enfermedad no tenía por qué significar incapacidad. Los demás en el grupo lo entendían, sabían lo que era que tu cuerpo te traicionara, perder habilidades que habías dado por sentadas, temer un futuro que parecía cada vez más incierto. Compartíamos estrategias para manejar los síntomas, recomendaciones de médicos y medicamentos. Pero, lo que es más importante, compartíamos algo más, la comprensión de que éramos más que nuestros diagnósticos. Una mujer, Margarita, de unos 60 años, llevaba 15 años lidiando con su enfermedad. Era divertida, aguda, todavía trabajaba a tiempo parcial y viajaba cuando podía. Me llevó a un lado después de una reunión. «Tienes esa mirada», dijo, estudiando mi cara con la intensidad de alguien que ha aprendido a leer el dolor en los demás. «¿Qué mirada?» La mirada de alguien a quien le han hecho sentir que su enfermedad la hace indigna de amor. Sonrió, pero con tristeza. «Déjame adivinar. ¿La familia se apartó cuando más los necesitabas?» Asentí, sin fiarme de mi voz para hablar. «Ellos se lo pierden», dijo Margarita con firmeza. «Ellos se lo pierden, y con el tiempo se darán cuenta. Pero para entonces, tú habrás construido una vida que no los necesita. Y esa es la mejor venganza. No necesitarlos más. Venganza». Últimamente había estado pensando mucho en esa palabra. No en el sentido dramático. No planeaba hacer nada para herir a Sara, ni para forzar mi entrada en la vida de Emma. Pero había un tipo de justicia más silenciosa que podía perseguir.
la justicia de sobrevivir, de prosperar, incluso, de demostrar que mi valía no estaba determinada por el juicio que mi hija tenía de mí. Empecé a escribir un diario, no sobre Sara, no sobre mi dolor, sino sobre mí. Lo que sentía, sí, pero también lo que notaba, aprendía, en lo que me convertía. Escribí sobre los libros que estaba leyendo. Había redescubierto la biblioteca, ese santuario de conocimiento gratuito y espacio tranquilo. Escribí sobre las pequeñas victorias de manejar mi enfermedad. Escribí sobre la persona en la que me estaba convirtiendo, lenta, dolorosa y deliberadamente. Escribí. Pasé 32 años creyendo que mi valor provenía de ser necesitada. Ahora estoy aprendiendo que quizá mi valor proviene de ser yo, no una yo perfecta, ni una yo sana, ni siquiera una yo particularmente feliz. Simplemente, yo, con defectos, enferma, abandonada, pero todavía aquí, todavía respirando, todavía capaz de más de lo que pensaba. Una tarde a finales de enero, estaba sentada en mi salón, más limpio ahora, más organizado, el aire más fresco por las ventanas que abría con regularidad, cuando me di cuenta de que había pasado un día entero sin pensar en Sara. No de forma obsesiva, al menos. Había cruzado mi mente, por supuesto, pero no como la presencia absorbente que había sido durante meses. Se estaba volviendo más pequeña, menos central en mi existencia. Debería haberse sentido como otra pérdida. En cambio, se sintió como la libertad. Pensé en la acusación de Sara de que la había hecho responsable de mi felicidad. Quizá había algo de verdad en eso. Quizá había volcado tanto de mí misma en ser su madre que me había olvidado de cómo ser cualquier otra cosa. Quizá mi necesidad de atención no tenía nada que ver con mi enfermedad, sino con toda una vida definiéndome a través de otra persona. Pero yo ya no era esa mujer. Esa mujer había sido destruida, desmantelada pieza por el rechazo, la crueldad y el abandono. Lo que estaba surgiendo de las ruinas no era alguien dependiente del amor de Sara para validarse. Era alguien que estaba aprendiendo, lenta y dolorosamente, a validarse a sí misma. Me miré las manos temblorosas, la evidencia física de mi enfermedad en deterioro, y tomé una decisión. Esta enfermedad podría quitarme la coordinación, podría quitarme el equilibrio, podría eventualmente quitarme la independencia, pero no me quitaría la dignidad. No me quitaría mi derecho a existir en mis propios términos. No me quitaría el núcleo esencial de quién era yo debajo de todos los papeles que había interpretado. Me levanté, fui a mi dormitorio y saqué la caja de fotos antiguas que había estado mirando meses atrás. Las de la joven Diana, antes de la maternidad, antes del matrimonio, antes de todos los compromisos y sacrificios que habían parecido tan necesarios en su momento. Esa chica todavía estaba aquí dentro, en algún lugar, enterrada bajo años de decepción y deber, pero todavía presente, todavía esperando, y yo iba a encontrarla de nuevo, no por Sara, no por Emma, no por nadie que hubiera decidido que no valía la pena conservarme, por mí, porque estaba descubriendo algo que Sara nunca entendería. El acto de desafío más poderoso no es contraatacar, es negarse a que la crueldad de otra persona te defina. Es levantarse, sacudirse el polvo y elegir vivir, vivir de verdad, a pesar de todo lo que han hecho para romperte. No estaba rota, ya no. Era algo completamente diferente. Me estaba volviendo libre. Febrero trajo un calor inesperado, un deshielo temprano que hizo que el mundo pareciera despertar de un largo letargo. Yo también lo sentí, esa sensación de emergencia, de algo latente que finalmente cobraba vida. Había estado dando mis paseos con regularidad y, en uno de ellos, me fijé en algo que me dejó helada. El centro cívico donde asistía a mi grupo de apoyo había colgado un cartel sobre oportunidades de voluntariado. Una en particular me llamó la atención. Necesitaban a alguien para ayudar a organizar su programa de servicios para mayores, coordinando actividades y apoyo para residentes de la tercera edad que estaban aislados o tenían dificultades. Gente como había estado yo, gente que necesitaba que alguien los viera, los valorara, les recordara que todavía importaban. Me quedé mirando el cartel durante un buen rato, mi aliento formando pequeñas nubes en el aire frío.
Esto no era algo que hubiera imaginado hacer nunca. Había pasado toda mi vida adulta centrada en Sara, en ser la madre perfecta, en sacrificarlo todo por alguien que finalmente había decidido que yo era desechable. La idea de canalizar esa misma energía en ayudar a extraños me parecía a la vez aterradora y extrañamente correcta. Apunté el número de teléfono. Esa tarde, hice otra cosa que no había hecho en meses. Llamé a alguien primero. No a Sara. Ya había terminado de perseguir a alguien que había dejado claro que no quería ser alcanzado. Llamé a Margarita, la del grupo de apoyo. «¡Diana!». Su cálida voz llenó la línea. «Justo estaba pensando en ti. ¿Cómo estás?». La simple pregunta, hecha con interés genuino, me hizo un nudo en la garganta. «Mejor», dije, y me di cuenta de que era verdad. De hecho, quería pedirte consejos sobre algo. Le hablé del puesto de voluntaria, de mis dudas, de mi miedo a estar todavía demasiado rota para serle útil a nadie. Margarita se rió, no con burla, sino con la comprensión de alguien que ya había recorrido ese camino. «Ay, cielo, ¿crees que necesitas estar curada para poder ayudar a los demás? Eso es al revés. A veces, ayudar a los demás es lo que te cura. Además», añadió suavizando la voz, «ahora tienes experiencia. Sabes lo que se siente al ser invisible, al ser descartada. Eso te convierte exactamente en la persona que puede ver a los demás cuando nadie más lo hace». Sus palabras calaron hondo en mi pecho. Tenía razón. Todo lo que había sufrido, todo lo que había perdido, no tenía por qué carecer de sentido. Podía transformarse en otra cosa. No borrarse, no olvidarse, sino reutilizarse. Solicité el puesto al día siguiente. Mientras esperaba a que me respondieran, empecé a hacer otros cambios. Pequeños, pero deliberados. Empecé a cocinar comidas de verdad de nuevo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Probé recetas nuevas. Experimenté con sabores. Redescubrí el placer de crear algo nutritivo. A veces invitaba a Laura y a su hijo a comer. A veces comía sola. Ambas cosas me parecían bien. También empecé a revisar mis finanzas con una claridad que no había tenido en meses. El rechazo de Sara me había hecho darme cuenta de algo importante. Necesitaba estar preparada para cuidar de mí misma, para tener recursos que no dependieran de la buena voluntad de nadie más. Revisé mis modestos ahorros, creé un presupuesto que tuviera en cuenta mis gastos médicos, investigué qué servicios de apoyo estaban disponibles para personas con mi enfermedad. No era rica, nunca lo sería, pero tenía suficiente. Suficiente para sobrevivir, suficiente para mantener mi independencia. Suficiente para demostrar que no necesitaba la presencia de Sara ni el amor de Emma para tener una vida que valiera la pena. El centro cívico me llamó un miércoles por la tarde. Querían reunirse conmigo para hablar del puesto de voluntaria. La entrevista era el viernes. Me preparé para ella como solía prepararme para los eventos importantes cuando todavía creía que mi vida tenía un propósito más allá de servir a los demás. Elegí mi ropa con cuidado. Nada elegante, pero limpia y presentable. El tipo de conjunto que decía que me tomaba en serio a mí misma, aunque los demás no lo hicieran. Ensayé lo que podría decir. ¿Cómo podría explicar mis cualificaciones sin revelar demasiado sobre por qué de repente tenía tanto tiempo disponible? ¿Por qué una mujer de mi edad buscaba un voluntariado en lugar de pasar tiempo con su familia? La entrevista la llevó a cabo una mujer amable llamada Patricia, que dirigía el programa de servicios para mayores. Tenía unos 50 años, ojos castaños y cálidos, y la manera eficiente de alguien que había aprendido a lograr mucho con recursos limitados. «Háblame de ti, Diana», dijo, acomodándose en su silla con un bloc de notas. Y lo hice, pero no como lo habría hecho unos meses atrás. No me definí a través de mi relación con Sara. No me presenté principalmente como madre o abuela. En cambio, hablé de mi experiencia laboral, mis habilidades organizativas, mi comprensión de lo que significaba necesitar apoyo y no saber cómo pedirlo. «He pasado por momentos difíciles últimamente», dije con cuidado. «Problemas de salud, pérdidas personales. Sé lo que es sentirse invisible, sentir que el mundo ha seguido adelante sin ti. Creo que esa experiencia podría ayudarme a conectar con las personas que más necesitan este programa». Patricia me estudió un momento y vi el reconocimiento en sus ojos.
no de mi historia específica, sino del tipo de historia. La había oído antes, en diferentes variantes. Lo entendía. ¿Cuándo puedes empezar?, preguntó. Y así, sin más, volví a tener un propósito. No el propósito que había pensado que necesitaba, ser esencial para Sara, ser la abuela de Emma, sino algo diferente, algo que me pertenecía solo a mí. Empecé el lunes siguiente. El trabajo era sencillo pero significativo. Hacer llamadas telefónicas a personas mayores que vivían solas, organizar actividades en grupo, coordinar el transporte a citas médicas para quienes lo necesitaban. Estaba haciendo por otros lo que nadie había estado dispuesto a hacer por mí, y al ayudarlos encontré algo inesperado. No solo estaba dando, estaba recibiendo. Sus historias, su resiliencia, su negativa a dejar que la edad, la enfermedad o la soledad los definieran por completo, todo ello alimentaba algo en mí que había estado hambriento. Estaba Eduardo, de 83 años, cuyos hijos vivían en la otra punta del país y rara vez llamaban. Me recordó que no era la única madre olvidada por la gente que había criado. Estaba Ruth, de 75, cuyo marido la había dejado por una mujer más joven, después de 50 años de matrimonio. Me enseñó que la traición podía ocurrir a cualquier edad, que se podía reconstruir incluso cuando pensabas que era demasiado tarde. Estaba Jaime, de 68, cuyo Parkinson le hacía temblar tanto que apenas podía sostener una taza de café. Me demostró que las limitaciones físicas no tenían por qué significar el fin de la alegría, de la contribución, de la importancia. Se convirtieron en mi comunidad, no un reemplazo de la familia que había perdido, sino algo diferente. Algo elegido en lugar de biológico, algo basado en el respeto mutuo y la comprensión compartida en lugar de la obligación o la culpa. Una tarde a principios de marzo, mientras organizaba archivos en el centro cívico, Patricia vino a buscarme. Diana, quería decirte que hemos recibido comentarios increíbles sobre tu trabajo. Los mayores a los que has estado ayudando hablan de ti. Dicen que realmente los ves, que los escuchas de verdad. Eso es raro. El elogio me hizo sentir incómoda de la mejor manera posible. No estaba acostumbrada a ser valorada por algo más allá de mi relación con Sara. Ellos también me ven a mí, dije en voz baja. Por eso funciona. Patricia asintió. También quería preguntarte si te interesaría ampliar tu papel. Estamos planeando un evento comunitario para abril, para homenajear a los miembros mayores de nuestra comunidad. Necesitamos a alguien que ayude a organizarlo, que se asegure de que la gente se sienta honrada, no solo atendida. ¿Lo considerarías? Un evento, una celebración, un reconocimiento público del valor y las contribuciones de las personas. Todo lo que yo había querido para mí, ahora podía ayudar a crearlo para otros. Sí, dije sin dudar. Me encantaría. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde había llorado tantas lágrimas, donde había escrito esa carta desesperada a Emma, donde había comido sola y contemplado mi inutilidad, y escribí algo diferente, una lista, no de lo que había perdido, sino de lo que había ganado. Tengo un propósito que me pertenece solo a mí, escribí. Tengo una dignidad que nadie me dio y que, por lo tanto, nadie puede quitarme. Tengo una comunidad de personas que me valoran por quién soy, no por lo que puedo ofrecer. Me he demostrado a mí misma que puedo sobrevivir a lo insuperable. He aprendido que ser necesitada no es lo mismo que ser valorada, y que estar sola no es lo mismo que sentirse sola. Hice una pausa, con el bolígrafo suspendido sobre el papel, y luego añadí una línea más. Me he convertido en alguien que Sara no reconocería, y esa es exactamente quien necesitaba ser. La planificación del evento consumió mis días de la mejor manera posible. Coordiné con negocios locales para obtener donaciones, organicé la música y la comida, creé un programa que destacaría la historia y las contribuciones de cada persona mayor. Quería que fuera perfecto, no para mí, sino para ellos, para la gente que había sido ignorada, infravalorada y olvidada, como yo lo había sido. A medida que se acercaba abril, me di cuenta de que pensaba en Sara cada vez menos. Cuando lo hacía, era con un extraño desapego, como si fuera alguien que había conocido en otra vida.
El dolor agudo se había atenuado hasta convertirse en un dolor sordo y distante, presente, pero ya no debilitante. Me preguntaba si ella pensaba en mí, si alguna vez miraba a Emma y sentía una punzada de culpa por la abuela que había borrado de la vida de su hija, si se había contado a sí misma alguna historia que hiciera que su crueldad pareciera justificada, incluso necesaria. No importaba. Ya no. Una semana antes del evento, sucedió algo inesperado. Estaba en el supermercado, el mismo donde Sara me había rechazado tan públicamente meses atrás, cuando vi a Marcos. Estaba solo, con aspecto cansado, empujando un carro lleno de pañales y leche de fórmula. Nuestras miradas se cruzaron. Se quedó paralizado, claramente tratando de decidir si reconocerme o fingir que no me había visto. Tomé la decisión por él. Me acerqué, con la cabeza alta, mis manos firmes a pesar de mi enfermedad. «Hola, Marcos», dije con calma. Se movió, incómodo. «Diana». «Hola. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, gracias». Y lo decía en serio. Estaba bien, no perfectamente sana, no sin dificultades, pero fundamentalmente bien de una manera que no tenía nada que ver con mi estado físico. Miró mi carro, probablemente buscando signos de declive o desesperación. En su lugar, vio verduras frescas, buen pan, ingredientes para una vida que se estaba viviendo, no soportando. Eso está bien. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Sara pregunta por ti a veces. ¿Ah, sí? Mantuve mi voz neutra, desinteresada. Qué amable. La falta de desesperación en mi respuesta pareció desconcertarlo más de lo que lo habrían hecho las lágrimas. Esta no era la mujer rota que había visto por última vez, la que había mendigado migajas de inclusión. «¿Cómo está Emma?», pregunté, y mi voz era firme. Podía preguntar por mi nieta sin desmoronarme. Podía reconocer su existencia sin necesitar ser parte de ella. «Está bien, creciendo rápido», dudó. «Mira, Diana, sobre todo lo que pasó, no pasa nada, Marcos». Lo corté, suave pero firmemente. Sara tomó su decisión. Yo he tomado las mías. Todos seguimos adelante. Vi algo parpadear en sus ojos. Sorpresa, quizá. O respeto. No era así como esperaba que fuera este encuentro. «Te veo diferente», dijo finalmente. Sonreí. «Soy diferente». Me alejé de él sin mirar atrás, sintiendo sus ojos sobre mí, mientras me movía por la tienda con determinación y confianza. Me pregunté si le contaría a Sara sobre este encuentro, sobre la mujer que ya no parecía necesitarlos. Esperaba que lo hiciera, porque la mejor respuesta a ser descartada no es rogar que te acepten de nuevo. Es construir una vida tan plena, tan significativa, tan completa, que te conviertes en la prueba de su pérdida en lugar de su víctima. La calma que sentía no era el entumecimiento de la depresión ni la paz de la aceptación. Era algo completamente distinto. Era la tranquila confianza de alguien que ha sido derribado, se ha vuelto a levantar y ahora pisa terreno firme. La tormenta se acercaba. Podía sentirla. Pero esta vez no me arrastraría. Esta vez yo sería la tormenta. El día del evento comunitario amaneció con un tiempo primaveral perfecto. Un sol cálido, cielos despejados. El tipo de día que se siente como una promesa. Llegué pronto al centro cívico, con las manos sorprendentemente firmes mientras colocaba las mesas y revisaba los detalles de última hora. La sala estaba preciosa. La habíamos decorado de forma sencilla pero cálida, con flores donadas por una tienda local y fotografías de cada persona mayor a la que homenajeábamos expuestas en un mural de recuerdos. Cada foto iba acompañada de una breve historia sobre sus contribuciones, su resiliencia, su valor. Yo misma había escrito la mayoría de esas historias, después de horas de entrevistas en las que había escuchado vidas que importaban, vidas que merecían ser celebradas. La gente empezó a llegar sobre el mediodía. Los mayores fueron los primeros, muchos de ellos vestidos con sus mejores galas, sus rostros mostrando una mezcla de orgullo e incredulidad de que alguien estuviera montando tanto alboroto por ellos. Eduardo llevaba un traje que olía ligeramente a naftalina. Ruth se había peinado especialmente para la ocasión. Jaime trajo a su esposa, que sonreía a todo el mundo, feliz de ver a su marido homenajeado. Luego llegaron las familias, hijos,
nietos y amigos que habían sido invitados a celebrar a estas personas extraordinarias. La sala se llenó de conversaciones y risas, del sonido de conexiones que se hacían y se fortalecían. Yo me movía entre todos, saludando a la gente, asegurándome de que todos se sintieran bienvenidos, comprobando que los refrescos fueran adecuados y que el programa se desarrollara sin problemas. Patricia no dejaba de mirarme y sonreír, claramente satisfecha con cómo estaba saliendo todo. Estaba de pie cerca de la entrada, indicando a un rezagado dónde estaba la mesa de los refrescos, cuando lo sentí. Ese cosquilleo de conciencia que te dice que alguien te está observando. Me giré y se me cortó la respiración. Sara estaba en el umbral de la puerta, sosteniendo a Emma. Se veía diferente a la última vez que la había visto, más suave de alguna manera, más cansada. Emma estaba más grande ahora, con 3 meses, pelo rubio y ralo y los ojos de Sara. Mi nieta, allí mismo, real. Por un momento, el viejo dolor intentó resurgir, intentó recordarme todo lo que había perdido, pero lo reprimí con la fuerza que había estado construyendo durante estos últimos meses. Los ojos de Sara encontraron los míos a través de la sala. Vi su rostro pasar por una serie de emociones. Sorpresa, confusión, algo que podría haber sido culpa. Claramente no esperaba verme aquí. Podría haberme escondido. Podría haberme metido en el almacén y evitado la confrontación. La antigua Diana habría hecho exactamente eso. Habría priorizado la comodidad de Sara por encima de su propia presencia. En cambio, erguí los hombros y caminé hacia ella. «Sara», dije cuando llegué a su altura, mi voz calmada y medida. «¿Qué haces aquí?». Movió a Emma en sus brazos, usando a la bebé como escudo y excusa a la vez. «Hoy homenajean a la tía de Marcos, Ruth Fletcher. Vinimos a apoyarla». Hizo una pausa y luego añadió a la defensiva. «No sabía que estarías aquí». «¿Y por qué ibas a saberlo?», dije simplemente. «Has dejado claro que no quieres saber nada de mi vida». La gente empezaba a notar nuestra interacción, sintiendo la tensión bajo las palabras educadas. Sara también se dio cuenta, y su cara se sonrojó. «¿Podemos hablar?», preguntó en voz baja. «En algún sitio privado». Miré a Patricia, que observaba con preocupación. Le hice un sutil gesto con la cabeza. «Todo bien». Y luego llevé a Sara a un pequeño despacho junto a la sala principal. Una vez dentro, con la puerta cerrada, Sara parecía menos segura. Miró a su alrededor, el escritorio ordenado, los archivos organizados con mi caligrafía en las etiquetas, las fotos clavadas en un tablón de corcho, yo con Eduardo, yo con Ruth, yo con los otros mayores a los que había estado ayudando. «¿Trabajas aquí?», preguntó con la sorpresa evidente en su voz. «Soy voluntaria», corregí. «Coordino el programa de servicios para mayores». «¿Desde cuándo?». «Desde que decidí dejar de esperar a que mi hija decidiera que yo merecía su amor, y empecé a buscar un propósito en otra parte». Las palabras salieron más secas de lo que pretendía, pero no las retiré. Eran la verdad. Sara se estremeció. Emma, sintiendo la tensión de su madre, empezó a inquietarse. Sara la meció automáticamente. El movimiento practicado de una madre primeriza. «Mamá, yo…», empezó, y luego se detuvo. «Te veo diferente». «Soy diferente», dije, repitiendo lo que le había dicho a Marcos. «Tuve que serlo. La mujer a la que descartaste no sobrevivió a lo que le hiciste pasar. La que surgió es otra persona». «Eso no es justo», protestó Sara, pero su voz carecía de convicción. «Me estaba protegiendo a mi familia». «¿De qué?», interrumpí. «¿De una mujer enferma que te quería? ¿De una madre que quería formar parte de la vida de su nieta? ¿Qué terrible amenaza suponía yo que requería un rechazo tan absoluto?» El nerviosismo de Emma se convirtió en llanto. Sara intentó calmarla, pero la bebé no estaba por la labor. Sin pensar, extendí los brazos. «¿Me dejas?». Sara dudó, y luego, para sorpresa de ambas, me entregó a Emma. En el momento en que mi nieta se acomodó en mis brazos, algo antiguo y poderoso se agitó en mi pecho. Era tan pequeña, tan perfecta, tan completamente inocente de la crueldad que nos había mantenido separadas. Miré su carita manchada de lágrimas y sentí, no el amor desesperado que había imaginado, sino algo más claro, más limpio. Reconocimiento. Esta era mi nieta, sí,
pero también era su propia persona, comenzando su propia historia. Emma dejó de llorar casi de inmediato, sus ojos azules fijos en mi cara con curiosidad infantil. ¿Le caes bien?, dijo Sara en voz baja, y había algo en su voz que no había oído en años. Vulnerabilidad. A los bebés suelo caerles bien, dije, sin mirar a Sara, manteniendo mi atención en Emma. Todavía no han aprendido que se supone que algunas personas deben ser excluidas del amor. El silencio que siguió fue pesado. Podía sentir a Sara observándome. Podía percibir que estaba luchando con algo que no podía articular del todo. Tenía miedo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Cuando te pusiste enferma, cuando me di cuenta de que podrías necesitarme, depender de mí, entré en pánico. Pensé que si te dejaba entrar, lo consumirías todo, mi tiempo, mi energía, mi vida con Marcos y la bebé. Pensé que tenía que elegir entre ser tu hija y ser la madre de Emma. La miré entonces, a esta mujer que yo había criado, y la vi con claridad, quizá por primera vez. No era malvada, ni siquiera era particularmente cruel por naturaleza. Simplemente tenía miedo. ¿Egoísta? Sí, pero también asustada. Asustada de ser necesitada. Asustada de sacrificar la vida que había construido. Asustada de convertirse en lo que yo había sido. Alguien que lo dio todo y acabó sin nada. Así que elegiste borrarme por completo, dije. En lugar de establecer límites sanos, en lugar de encontrar la manera de quererme y al mismo tiempo vivir tu vida, decidiste que la opción más segura era fingir que no existía. Lo siento, susurró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mamá, lo siento mucho. Me equivoqué. Fui cruel. Lo justifiqué diciéndome que estaba protegiendo a Emma, pero en realidad solo me estaba protegiendo a mí misma de tener que lidiar con sentimientos incómodos. La disculpa con la que había soñado durante meses finalmente había llegado, pero se sentía diferente a como la había imaginado. No como una reivindicación, no como una victoria, simplemente triste. Triste porque hubiera tardado tanto. Triste por todo el daño que se había hecho. Triste porque mi hija hubiera tenido que aprender por las malas que el amor no es un juego de suma cero. Emma emitió un suave arrullo en mis brazos, su pequeña mano agarrando mi dedo con una fuerza sorprendente. Me he perdido mucho, continuó Sara, observando a Emma conmigo. 3 meses de su vida, y he estado tan consumida por la ansiedad y las noches sin dormir, y por intentar ser la madre perfecta que se me olvidó. Se detuvo, tragando saliva. Se me olvidó que yo también tenía una madre. Una que ya sabía lo difícil que era esto, que podría haberme ayudado, que quería ayudarme. Sí, dije simplemente. Se te olvidó. ¿Puedes perdonarme? Me miró con una esperanza desesperada. ¿Podemos empezar de nuevo? Miré a Emma, y luego a mi hija. La antigua Diana habría dicho que sí de inmediato. Habría estado tan agradecida por la reconciliación que habría aceptado cualquier condición, pasado por alto cualquier herida, solo para recuperar a su hija. Pero yo ya no era la antigua Diana. No lo sé, dije con sinceridad. No solo me hiciste daño, Sara. Intentaste destruirme. Me abandonaste cuando estaba enferma, asustada y sola. Me amenazaste con medidas legales por querer conocer a mi nieta. Me hiciste sentir inútil, invisible, como si mis 32 años de amor no contaran para nada. Lo sé, sollozó. Sé que lo hice, y me odio por ello. Ese no es mi problema, dije, pero no con hostilidad. Si te odias o te perdonas, ese es tu camino. El mío es diferente ahora. ¿Qué quieres decir? El miedo se coló en su voz. Le devolví a Emma, con cuidado de sujetarle la cabeza como una vez había sujetado la suya, décadas atrás. Significa que no soy la misma mujer que te necesitaba para definir su valía. He construido una vida, una buena vida, sin ti. Tengo un propósito, una comunidad, dignidad. Estoy ayudando a personas que valoran lo que tengo que ofrecer. Señalé hacia la puerta, hacia la celebración que tenía lugar más allá. Aquí importo, no porque sea la madre o la abuela de alguien, sino por quién soy. ¿Así que ya no me quieres en tu vida? La voz de Sara se quebró. No he dicho eso. La miré fijamente.
Pero si quieres estar en mi vida, será en otros términos. Ya no te perseguiré. No mendigaré migajas de tu atención. No me haré pequeña para encajar en el espacio que estés dispuesta a darme. Si quieres una relación conmigo, tendrás que esforzarte. Tendrás que estar ahí, de forma constante, respetuosa y genuina. Lo haré, dijo rápidamente. Te lo prometo, lo haré. Ya veremos, dije. Las promesas son fáciles. Lo que importa son los hechos. Alguien llamó suavemente a la puerta. Patricia asomó la cabeza. ¿Diana? Estamos listos para empezar el programa cuando quieras. Asentí. Voy ahora mismo. Miré a Sara una última vez. Puedes quedarte al evento si quieres. A Ruth probablemente le encantaría verte, pero tengo que volver al trabajo. Esta gente cuenta conmigo, y yo no decepciono a la gente que confía en mí. La indirecta era clara. A diferencia de ti. Sara la captó y se estremeció, pero asintió. Vale. ¿Te llamo? ¿Más tarde? ¿Esta semana? Si quieres. Pero, dije. Sara, si llamas, asegúrate de que es porque de verdad quieres reconstruir nuestra relación, no porque te sientas culpable u obligada. No necesito tu lástima. Necesito tu respeto. Salí de ese despacho con la cabeza alta, dejando a mi hija procesar todo lo que acababa de pasar. Al volver a la celebración, sentí las miradas de la sala sobre mí, gente que había presenciado el reencuentro, que me había visto enfrentarme a mi hija sin desmoronarme. Eduardo me guiñó un ojo y me hizo un sutil gesto de aprobación. Ruth me apretó la mano al pasar. Patricia susurró. ¿Estás bien? Estoy perfecta, dije, y lo decía en serio. El programa comenzó, y yo, de pie en el atril, miré los rostros de las personas que se habían convertido en mi familia elegida. Al fondo de la sala, pude ver a Sara sosteniendo a Emma, observándome con lo que parecían ser nuevos ojos. Que mire, pensé, que vea en quién me convertí cuando me dio por muerta. Que vea que no solo sobreviví, florecí. Sara llamó. 3 días después, y de nuevo la semana siguiente, y la semana después. Al principio, podía oír la culpa impulsándola, la necesidad desesperada de arreglar lo que había roto, de aliviar su conciencia, de transformarse de villana a hija pródiga en nuestra historia. Pero no se lo puse fácil. No fingí que unas pocas llamadas podían borrar meses de crueldad. Contestaba cuando tenía tiempo. Terminaba las conversaciones cuando tenía otros compromisos y me negaba a reorganizar mi vida en torno a su conveniencia. El martes estoy ocupada, decía cuando sugería quedar. Tengo mi grupo de apoyo y luego voy a ayudar a Eduardo a organizar sus medicamentos. ¿Quién es Eduardo?, preguntaba ella con confusión en la voz. Un amigo, respondía yo simplemente, sin dar más detalles. Que se lo preguntara. Que se diera cuenta de que mi mundo se había expandido más allá de ella, que tenía relaciones y responsabilidades que no tenían nada que ver con ella. La primera vez que vino de visita, 2 semanas después del evento del centro cívico, pude ver la sorpresa en su cara cuando entró en mi casa. Era diferente a la última vez que había estado aquí. Más limpia, sí, pero más que eso, estaba viva. Había flores frescas en la mesa de la cocina, libros apilados en la mesita de centro con marcapáginas que indicaban una lectura activa, un calendario en la pared lleno de citas y actividades. Este no era el hogar de una mujer esperando morir. Este era el hogar de alguien que vivía. La casa está genial, mamá, dijo, y oí la pregunta no formulada. ¿Cómo lo has hecho sin mí? Gracias, respondí. La he estado cuidando de mí misma. Había traído a Emma, por supuesto. Mi nieta crecía rápido, volviéndose más alerta, más presente. Cuando Sara me preguntó si quería cogerla, dije que sí, pero con naturalidad, no con desesperación. Sostuve a Emma con la cómoda confianza de alguien que ha criado a un hijo, no con el hambre frenética de alguien a quien se le niega el acceso. ¿Qué maña tienes con ella?, observó Sara mirándonos. Tuve práctica, dije con suavidad. Te crié a ti, ¿recuerdas? El recordatorio quedó en el aire. Un reconocimiento amable pero firme de que no había desarrollado estas habilidades de repente, que siempre había sido capaz, siempre había sido digna de formar parte de la vida de Emma. Durante los meses siguientes, Sara lo intentó. Eso se lo concedo. Llamaba con regularidad, me invitaba a visitarla,
Traía a Emma en visitas cortas, pero noté algo de lo que no estoy segura de que ella se diera cuenta. Estaba pasando una prueba, intentando demostrar que merecía estar en mi vida, trabajando para recuperar la confianza que había destrozado. La dinámica había cambiado por completo. Ya no era yo la suplicante que mendigaba migajas de su atención. Era ella la que buscaba aprobación, preguntándose si había hecho lo suficiente, si realmente la había perdonado. No lo había hecho. No del todo. Quizá nunca lo haría. Pero estaba aprendiendo que el perdón no era un requisito previo para seguir adelante. Podía reconocer lo que había hecho, hacerla responsable del daño, y aún así elegir construir algo nuevo si demostraba ser digna del esfuerzo. Una tarde de junio, Sara llegó con aspecto preocupado. Emma estaba con la madre de Marcos. Claramente, esta iba a ser una conversación seria. «Mamá, necesito contarte algo», empezó, sentándose en mi sofá con la energía nerviosa de alguien a punto de hacer una confesión. «Te escucho», dije, sin apresurarme a llenar el silencio ni a hacerla sentir más cómoda. «He estado yendo a una terapeuta, desde el evento del centro cívico». Se retorció las manos. Le conté todo, cómo te traté, el abandono, mis miedos y justificaciones, y me ayudó a entender algo. Hizo una pausa y yo esperé. Estaba repitiendo un patrón, continuó Sara con la voz cargada de emoción. Cuando era pequeña, después de que papá se fuera, estabas tan consumida por sobrevivir, por asegurarte de que tuviéramos lo que necesitábamos, que a veces me sentía invisible. No que no me quisieras, pero secundaria, como si fuera una responsabilidad en lugar de una persona con la que disfrutabas. Las palabras escocieron, pero me obligué a escuchar. Sé que lo hiciste lo mejor que pudiste, añadió rápidamente. Ahora sé lo duro que trabajaste, todo lo que sacrificaste, pero esa niña que llevo dentro, seguía enfadada por ello. Y cuando te pusiste enferma, cuando empezaste a necesitarme, todo ese viejo resentimiento volvió a aflorar. Era como si esa niña estuviera gritando, «¿Por qué debería cuidar de ti si tú realmente no me viste a mí?» Me quedé un momento con esto, procesándolo. ¿Así que me castigaste por pecados que creías que había cometido cuando eras una niña? Sí, susurró. Sé que no es justo, sé que no es racional, pero eso es lo que estaba haciendo. Y lo siento muchísimo. Pensé en aquellos primeros años, el agotamiento, el trabajo interminable, la constante preocupación por el dinero y el futuro, y si estaba haciendo lo suficiente. ¿Había estado emocionalmente disponible? ¿Había hecho que Sara se sintiera vista y valorada? ¿O había estado tan centrada en la supervivencia que me había perdido las necesidades más silenciosas del corazón de una niña? Quizá ambas cosas eran ciertas. Quizá había sido a la vez una madre devota y una imperfecta. Quizá los sentimientos de Sara y mis intenciones podían coexistir sin que uno anulara al otro. Gracias por contarme esto, dije finalmente. Me ayuda a entender, aunque no excuse lo que hiciste. Lo sé, dijo. No pido excusas. Solo estoy tratando de ser sincera. Y estoy tratando de hacerlo mejor. Contigo y con Emma. No quiero repetir los mismos patrones. No quiero que ella crezca sintiéndose invisible como a veces me sentí yo, o abandonada como te hice sentir a ti. Había algo en su voz. Remordimiento genuino, sí, pero también crecimiento genuino. No solo se disculpaba para sentirse mejor, realmente se estaba mirando a sí misma, a sus fallos, y tratando de cambiar. Entonces, ambas lo haremos mejor, dije. Ambas aprenderemos de nuestros errores y construiremos algo nuevo, sin fingir que el pasado no ocurrió, pero sin dejar que lo defina todo. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. ¿Crees que podemos? ¿De verdad? Lo pensé de verdad, no solo dándole la respuesta que quería oír. Creo que podemos construir algo, dije con cuidado. No será lo que teníamos antes. Eso se ha ido y, sinceramente, quizá tenía que desaparecer. No era sano. En eso tienes razón. Te convertí en mi mundo entero, y eso era demasiada presión para cualquiera. Y tú respondiste intentando borrarme por completo, lo cual fue cruel, pero surgió de un miedo real. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que oyera cada palabra. Pero podemos construir algo mejor.
algo donde yo sea una persona completa con mi propia vida, y tú seas una persona completa con la tuya, y elijamos ser parte de la vida de la otra sin consumirnos mutuamente, donde yo pueda quererte a ti y a Emma sin necesitar que seáis mi todo, donde tú puedas quererme a mí sin sentirte asfixiada por mis necesidades. Me gustaría eso, dijo en voz baja. Más que nada, los meses que siguieron no fueron perfectos. Sara a veces todavía caía en viejos patrones. Cancelaba planes cuando surgía algo más conveniente. Se olvidaba de llamar cuando decía que lo haría. Y yo a veces todavía sentía resurgir el viejo dolor, el viejo miedo de que me abandonara de nuevo. Pero ambas lo estábamos intentando. Y lo más importante, yo tenía mi propia vida en la que apoyarme. Mi trabajo voluntario en el centro cívico se había expandido. Ahora coordinaba programas para 3 sedes. Eduardo, Ruth, Jaime y los demás se habían convertido en verdaderos amigos, personas que me importaban y a las que yo les importaba. Laura, la vecina, traía a su hija a comer todos los martes. Había construido una comunidad, un propósito, una vida que existía independientemente de la presencia o ausencia de Sara en ella. Y eso marcó toda la diferencia. Una tarde de septiembre, casi un año después del cruel abandono de Sara, estaba sentada en mi patio trasero viendo el atardecer cuando oí llegar un coche. Sara salió con Emma, que tenía casi 9 meses y balbuceaba con el entusiasmo de una niña que descubre el lenguaje. ¿Visita sorpresa?, pregunté sonriendo. Más o menos, dijo Sara, pero había algo diferente en su expresión. Mamá, quería pedirte algo. Los padres de Marcos se van de viaje el próximo fin de semana, y nos preguntábamos, ¿estarías dispuesta a cuidar de Emma? Solo el sábado por la tarde, unas 4 horas. Era algo pequeño en realidad. Hacer de canguro, algo que las abuelas hacen todo el tiempo, pero ambas sabíamos lo que representaba. Confianza, la creencia de que no solo sería una buena abuela para Emma, sino una segura. El reconocimiento de que mi presencia en la vida de Emma era deseada, valiosa, importante. Me encantaría, dije, y vi cómo los hombros de Sara se relajaban con alivio. Ese sábado, mientras veía a Emma explorar mi salón con una curiosidad intrépida, mientras le cantaba las mismas canciones tontas que una vez le canté a Sara, mientras sentía su pequeña mano agarrar mi dedo con total confianza, me di cuenta de algo profundo. Esta no era la relación que yo había querido originalmente. Había soñado con ser la abuela que estaba allí desde el principio, que nunca se perdía un hito, que estaba entretejida en el tejido de la vida diaria de Emma. En cambio, era la abuela que había sobrevivido al abandono y se había reconstruido a sí misma, que había encontrado su propio valor cuando otros se lo negaron, que había aprendido que el amor no requiere perderse a uno mismo, que ser necesitada no es lo mismo que ser valorada, que a veces lo más fuerte que puedes hacer es construir una vida tan plena que aquellos que te dejaron se den cuenta de lo que han perdido. Emma me miró con los ojos de Sara y me dedicó una sonrisa desdentada, con la baba corriéndole por la barbilla. Se la limpié suavemente, le besé la frente y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Plenitud, no porque Sara hubiera vuelto, no porque finalmente se me permitiera ser abuela, sino porque había descubierto que mi plenitud nunca había dependido de su aprobación en primer lugar. Yo era suficiente, siempre había sido suficiente. Solo tuve que perderlo todo para verlo finalmente. Sara vino a recoger a Emma puntualmente, y le entregué a mi nieta con notas detalladas sobre su siesta y su comida, actuando en todo momento como la abuela competente que siempre había sido capaz de ser. Gracias, mamá, dijo Sara, y la gratitud en su voz era genuina. De verdad, esto lo es todo. De nada, respondí. Luego, porque había aprendido a decir lo que había que decir, añadí. Pero, Sara, recuerda que no se trata de que tú me des permiso para ser la abuela de Emma. Se trata de que yo elijo ser parte de vuestras vidas a pesar de lo que hiciste. No confundas mi generosidad con tu derecho a exigirme. Ella se estremeció, pero asintió. Tienes razón. Todavía estoy aprendiendo a hacer esto, a ser tu hija sin darte por sentada. Sigue aprendiendo, dije, y yo seguiré estando aquí. No porque te necesite, sino porque te elijo. Hay una diferencia.
Después de que se fueran, me quedé en el porche viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosados. A lo lejos, oía a los niños jugar, a los perros ladrar, los sonidos de vidas ordinarias. Mi vida también era ordinaria ahora, de la mejor manera posible, ya no definida por el abandono, la enfermedad o la pérdida, sino por la elección, el propósito, la tranquila dignidad de una mujer que había sido rota y se había recompuesto en una forma más fuerte que antes. Me di cuenta de que los árboles no me habían cuidado aquel día frío en que todo se derrumbó. Me había cuidado yo misma. Había encontrado la fuerza para salir de aquel bosque, para reconstruir, para convertirme en alguien nuevo. Y la mujer en la que me había convertido era alguien que realmente me gustaba, alguien a quien respetaba, alguien digna de amor, no porque otros finalmente lo reconocieran, sino porque yo lo había reconocido en mí misma. Sara había dicho aquel día en el supermercado que yo traía esa energía, la necesidad, la carga, el incómodo recordatorio de la mortalidad y la imperfección. Tenía razón, en cierto modo. Yo había traído esa energía, pero la había dejado en aquel bosque donde intentó abandonarme. Lo que traía ahora era diferente. Traía la sabiduría ganada a través del sufrimiento, la fuerza forjada en la soledad, la dignidad que nadie podía quitarme porque me la había dado yo misma. Traía el conocimiento inquebrantable de que podía sobrevivir a lo insuperable, y esa era la mayor justicia de todas.